Gracias por entrar en mi canal. Hoy quiero hacer un nuevo vídeo explicándole algo que realmente que yo he visto muchos, cómo hacer muchos patrones de ropa, ¿no? Que se explica muy bien cómo hacer los patrones, pero realmente lo que es de bolsos no hay muchas explicaciones. De todas formas, en el burda de este mes de julio sí que viene para hacer un bolso. Además es bastante fácil, es un bolso cuadrado. Admito que yo no soy muy fan de los bolsos cuadrados, sí que tengo algunos, pero no me suelen gustar mucho. Entonces, quería explicar, porque claro, cuando normalmente yo puedo explicar o decir cómo se cose los bolsos, pero deberían tener una idea de cómo es el patrón del bolso, ¿no? Cómo funciona. Igual que por mucho que utilices las revistas para coser, tendrías que tener un... Ya estamos. Tendrías que tener lo que es una idea de cómo funcionan los patrones, porque realmente es un puzzle. Todo para mí, tanto los patrones como los bolsos, es un puzzle y entender cómo se unen las piezas te ayuda a la hora de coserlas. A ver, doñita, ¿no tiene nada que hacer? Venga, vamos, vamos. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es el tamaño del bolso, ¿no? Por ejemplo, si queremos, es que la cámara está para el otro lado y me va a costar. Voy a hablar siempre de medidas sin margen de costura, porque el margen de costura, por ejemplo, a mí para lo que es la ropa me gusta 1,5 cm, pero lo que es para los bolsos solamente me gusta 1 cm. Entonces es relativo. Entonces voy a hablar de cómo hacer el patrón simplemente con lo que es sin el patrón en sí, sin lo que son márgenes de costura. Cada uno ya pone lo que más le gusta. Por ejemplo, queremos un bolso que sea, a ver si se puede así, lo que es la parte, el largo del bolso, que sea 50 centímetros, que es muy grande, y el alto que sean 40. Pues simplemente tenemos que hacer un cuadrado. Si, por ejemplo, todos vamos a partir de un cuadrado, que es la forma más fácil de hacerlo, es partiendo de un cuadrado, y podemos hacer el patrón. También se puede hacer directamente de la tela, pero yo te aconsejo, si no tienes mucha práctica, hacerlo en lo que es en un papel y luego ya pasarlo. Bueno, pues ya tenemos lo que es 40 por 50. Eso va a ser lo que es nuestro bolso, pero tenemos que hacerle un fondo. Hay varias formas de hacerlo. Primero, si el fondo lo queremos de 10 centímetros, tenemos que recortar una tira de 10 centímetros. ¿m? ¿Y qué cantidad necesitamos? Necesitamos medir aquí y medir aquí, ¿no? Serían 40, 40 y 50. Yo dejaría unos centímetros más, porque al hacer las esquinas puedes que se te quede corto. Cuando ya llegas aquí y lo tienes hecho, lo puedes recortar y perfectamente. Y haríamos el tamaño que queramos, por ejemplo, de 10 centímetros fondo, ¿no? Pondríamos 10 centímetros y pondríamos 40 más 50 más 40. Pues ya tendríamos en sí lo que es el bolso, ¿no? Que es una de las formas menos complicadas. Bueno, yo creo que hay otra aún menos complicada, pero este sería realmente el puzzle que tendrías que tener tú en la cabeza, que funcionaría así. Luego lo del cierre, poner un cierre, un broche, cualquier cosa, ya vemos las terminaciones. Otra de las fórmulas que sería aún más sencilla que esta es teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, haríamos lo que son los 40 centímetros, ¿m? Los 50 centímetros, ¿eh? Por aquí, y vale. Que queremos hacer lo que es el fondo. Entonces, en el mismo, es decir, en la misma pieza, agregaríamos esta parte, y para ello lo que necesitamos es la mitad
de lo que queremos. Es decir, si queremos 10 centímetros, aquí le añadiríamos 5 centímetros, porque en el otro lado del patrón estarían los otros 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros por aquí, y aquí también le añadiríamos otros 5 centímetros. Y haciéndolo así, lo logro hacer recto. Y por aquí haríamos otros 5 centímetros. Esto, que parece que no tiene, pero sí. Esto lo coseríamos este lado de aquí, este lado de aquí y este lado de aquí. Nos quedaría unos triángulos aquí abiertos y eso lo coseríamos en esquina. Les voy a mostrar algo así cuadrado. Ay, señorita, venga. Ay, la duendecilla está aburrida y no sabe qué hacer. Quedaría, ves, este bolso, pues si se ve, es como yo te estoy diciendo, es cuadrado. Y lo ves aquí el fondo, ¿ves la mitad? Y justo aquí también cosido. Y luego uniríamos las esquinas estas que se nos quedan y uniríamos esta, la vendríamos a traer aquí, que sería esto de aquí. Y ya nos quedaría, una vez cerrado, ya nos quedaría el bolso. En concreto este, por ejemplo, sí que tiene cremallera, ¿no? ¿Ves que lo he hecho con cremallera? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sencillo, vamos. Simplemente es saber lo que queremos de bolso. Ya hemos visto que puede ser uno con... Ay, Dios. La señorita esta está desarmándolo todo. Venga. Venga. ¿Qué no, nena? Que si no, no se ve. Quédate aquí. A ver si me deja continuar. Hemos partido de este, hemos llegado a este. Ya tenemos idea de lo que es el tamaño. Vamos a intentar hacer otro tipo de bolso. Es decir, vamos a coger 40, 50, aquí. ¿Y qué pasa aquí? Queremos que en vez de que sea cuadrado, que sea redondo. Entonces lo que tenemos que hacer, esto se hace normalmente doblado para que te queden las dos esquinas dobladas, es decir, del mismo tamaño. Se podría hacer con una regla como esta, de coger la esquina y hacer lo que es la esquinita de este lado y la esquinita del otro lado, ¿no? Haríamos las dos esquinas. Se puede hacer con un plato, con lo que tú quieras. Y ahora me preguntaré, ¿cómo hacemos lo que es el fondo? Pues el fondo, te voy a dar, pasaría como el anterior. Es decir, pasaría como esta esquina de aquí. Imagínate, esto lo haríamos así, ¿no? Pero si queremos hacer lo que es el fondo, para que quede más claro, 4, 5, así. Haríamos lo que son el fondo, como antes, y pondríamos aquí también fondo, y aquí. Nena. Uy, cuando se aburre es tremenda. Se pone en medio para que le hagan caso. ¿Qué pasa? Aquí recuerda que ya tenemos lo que es el fondo añadido, aquí y en este lado. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo redondo, ¿no? Uy, es que esto no sale muy redondito con este. Redondearlo lo máximo que podamos. Y aquí haríamos lo mismo. Lo redondearíamos. Entonces ya nos quedaría esto redondo con lo que es la distancia del fondo. Y para que nos haga fondo de aquí, escogeríamos y haríamos una pinza hacia adentro. ¿Ves? Haríamos estas pinzas aquí. Pero no saliendo del cuadrado, no. Saliendo de la parte del cuadrado, no. Saliendo de lo que es el redondez. Y ya te quedaría
creo que este lo he hecho. Y ya te quedaría lo que es el bolso redondo con lo que son el fondo, que lo haría, que saldría de estas esquinas. Dependiendo de el fondo que tú quieras, puedes hacer las pinzas más grandes o más pequeñas. Cuanto más grandes, más fondo; cuanto más pequeñas, menos fondo. Hay otras versiones que sería, por ejemplo, este, ¿m? Que sería exactamente como este de aquí al principio. A este, que si lo dejas aquí, nos quedaría una especie de clutch o algo muy finito, pero luego a este le podrías añadir lo que es también alrededor, todo lo que es alrededor, el fondo. Y sería lo mismo que el primero. Mirarías toda la distancia, sumarías toda la distancia y lo pondría. En ese caso quedaría... A ver si cojo otro bolso más. Como este. Es decir, ves que aquí está lo que es la parte redonda. En este caso, ves que no tienes ninguna pinza, ¿no? Pero sí que tiene el fondo. Y es todo lo que es alrededor del bolso. ¿No? Viene siendo todo lo que es el fondo. ¿Qué otro tipo de bolso? Luego hay otro que sería lo mismo. Bueno, lo mismo no, porque todos, voy a poner un poquito más de luz, partían de lo mismo. Haríamos un cuadrado. Recuerde que cuando vamos a hacer incluso el patrón y eso, habría que hacerlo a la mitad, es decir, haríamos solo la mitad para que te quede mejor, ¿no? Sobre todo las formas redondas, para que te queden redondos por ambos lados. Ahora te explico. ¿Qué pasa? Que no solo las partes redondas quedarían en la parte de abajo, también podrías hacer redondeces por la parte de arriba. Entonces cogerías, para que te quede bien, el cuadrado, porque no sé si se me está entendiendo, tu cuadrado, por decirlo así, y haría, por ejemplo, para que te quede mejor, la parte de abajo. Luego, mira, ¿ves? Este tiene una redondez por la parte de aquí y luego incluso otra aquí. Entonces también podrías hacer lo mismo. Es decir, podrías poner una redondez. Aquí dejarías a lo mejor un par de centímetros para las asas. La harías un poquito redondo por aquí. Uy, qué mal. Lo de dibujar no es lo mío. Creo que este quedaría mejor así. Uno por aquí. Luego al medio aquí. Y luego harías otro aquí, ¿no? Y harías como una especie de camiseta. Cuando lo abres, pues esto sería que te quedaría en este lado. Y pasaría lo mismo. Podrías hacerlo tipo añadiendo ya lo que son el fondo, que tendrías que ampliar en la mitad de lo que quieres hacerlo, o harías una tira, por decirlo así, del tamaño del fondo, lo que tú quieras. Hay otros que son un poco más complicados, que son un tipo bowling, y es que esta tira que hemos visto aquí, las bowling son como esto, pero esta tira iría toda lo que es alrededor, ¿no? Son mucho más complicados de hacer. Te explico. ¿Ves? Esta, lo que es tiene desde la parte de abajo, los laterales y la parte de arriba, y lo que es toda la parte de arriba es decir, todo alrededor iría cerrado. Son más complicados de hacer, ya te digo, esto yo lo dejaría para otro nivel, porque tiene que coincidirte perfectamente todo lo que es el exterior
que es el fondo, y la tapa con lo que es el alrededor del bolso. Eh, Cosas así curiosas. Bueno, que no solo puedes hacer lo que son el, el fondo, puedes hacer que se cierre antes de llegar arriba. Es decir, antes de llegar aquí, puedes hacer que se cierre, ¿no? Que sean, mejor dicho, que sean así. ¿Mm? Así que esta parte de arriba te quedaría pegada a la otra. Vamos, posibilidades muchas. Ya estoy diciendo yo que a mí realmente se me da muy mal lo que es imaginar. Así que yo voy a lo que son a los patrones ya hechos porque me falta mucha imaginación, pero si tienes mucha imaginación, esta es la forma de hacerla. ¿Ves? Este también es otro tipo bowling donde es todo lo que es alrededor, como se puede ver, ¿m? Todo alrededor y va a cerrar la parte alta. Eh, Vale, ya hemos visto cómo hace la estructura. Es un cuadrado, un rectángulo, lo que tú quieras. El tamaño primero lo eliges. Una vez que lo tienes elegido, quieres saber si el fondo va incluido o no. Luego también tienes que decidir si es redondo o no. Y luego es la parte de arriba. La parte de arriba, como ya hemos visto, puedes hacerlo en plan cierres de este tipo, que es fácil. Le pones uno en cada lado y ya se queda automáticamente cerrado. Lo puedes poner una cremallera y ya te comento que son los más difíciles de hacer, que quedes exacta, o puedes hacerlo como una especie de añadido. Que este lo tengo abierto, pero sí que se ve mejor. ¿Ves? Una especie de añadido que le puedes poner. Entonces tú ya, yo creo que ya te he dado la idea de cómo funcionan los bolsos y cómo hacerte un patrón. No es difícil de hacer. Lo único que necesitas es que todo cuadre. Mm, Es decir, un lado que tiene que quedar simétrico para que al otro. Cuando son cuadrados no hay problema. El problema es cuando lleva el redondece. Es mejor hacerlo doblado y así te salen los dos lados al mismo tiempo. Luego la decisión de la parte de arriba. Si haces lo que es el típica eh, botoncito, es fácil en un lado y otro. Si haces esto, yo te aconsejo que esta parte, ¿eh? Que es como sería como lo que es el fondo, pero es la parte de arriba, hazla un poco más pequeña que el fondo para que se te quede un poco más cerradito. Lo partes a la mitad y ahí es donde va la cremallera. Recuerda que no estamos hablando de los márgenes de costura. Es decir, si el de arriba tiene 10 de ancho, pues ponle 8 para que te quede un poco más cerrado. Y en cuanto a las asas, pues ya ves que hay un sinfín. Yo normalmente voy a estar subiendo siempre vídeos y allí ya no te digo cómo hacer los patrones porque son patrones que realmente bajo o descargo de libros, revistas y eso, pero sí que ya tienes la idea porque lo importante no es hacerlo exactamente igual. Si lo quieres hacer igual, pues nada, te compras el libro, la revista y lo haces. Lo importante es que sepas, llegado ese momento, cómo coserlo, cómo se cose este tipo de con este bolsillo, cómo se cose el otro, eso es lo importante. Es como cuando yo subo algo de ropa, no es cuestión, si yo te subo un pantalón o una blusa, muchas veces no es cuestión de ese concreto, ¿no? En ese concreto, sino simplemente es más o menos para que sepas cómo poder hacer, aunque sea otro que sea parecido y lo puedas hacer, ¿no? Con tus mismos patrones o patrones de otro lado, ¿no? Ahí ya va tu imaginación. Así que siempre en la caja de información te dejo enlaces a mi blog y diferentes enlaces que yo puedo siempre utilizar en los libros en los vídeos. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí.